Pardo, que ya la tenemos aquí preparada. Antes de nada, os quiero recordar que el coloquio consta de esta primera parte en la que la ponente nos va a hablar durante una hora y una segunda parte de debate en la que estáis invitados a participar. Os recordamos también que vamos a grabar la sesión y que se va a difundir en los medios de la asociación, así que permaneced atentos a las redes. Soledad Chávez Fajardo, nuestra ponente de hoy, es profesora desde 2004 en la Universidad de Chile, donde enseña lingüística románica, historia de la lengua española y lexicografía. Se dedica principalmente a esta última, a la lexicografía, tanto a la elaboración de diccionarios como a su historiografía y su crítica. Realizó un máster en lexicografía hispánica en la Real Academia Española y otro en lingüística en la Universidad de Chile. A su vez, realizó su doctorado en estudios hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid, que finalizó en 2021, y desde este mismo año es miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua. Actualmente está investigando acerca de la lingüística misionera en Chile, lexicología e historiografía de la lingüística aplicada. Hoy nos viene a hablar, como veréis, sobre leer lexicografía misionera, como titula a su ponencia. Cuando quieras, Soledad, la próxima hora es tuya. Gracias Lucía, gracias Nerea, gracias a toda la familia Gilera. Encuentro que esta idea, ¿no? de estas conferencias, de estos coloquios, son estupendos y nos mantienen unidos, nos mantienen conectados. Hay que aprovechar estas nuevas instancias tecnológicas. Así que voy a partir y les voy a mostrar justamente una investigación en curso. Esto es un proyecto, son estos proyectos estatales que te dan, ¿no? Que tienes que aplicar y te los pueden dar o no. Estos son usuales, yo creo, en todo el mundo. Y por lo general tienen que ser aportes y tienen que ser investigaciones nuevas, ¿no? De instancias que no se han investigado en absoluto o en profundidad. Y yo estoy incursionando, por eso utilicé ahí el palabra prolegómenos, que me encanta. Quería titular así un libro y me dijeron que no porque nadie lo iba a comprar. Pero ves que puedo, lo utilizo. Y viene también muy a cuenta para esta charla que les voy a dar, porque es todo inicial, todo muy inicial. Y de hecho, porque somos comunidad y agilera, ¿no? Les quería también contar el origen de esta investigación, porque yo he venido trabajando sobre todo con lexicografía monolingüe, eh, chilena o latinoamericana desde el 19. Soy muy decimonónica en este aspecto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué empecé a trabajar con lingüística misionera y dentro de la lingüística misionera con lexicografía misionera? Es una historia que la quiero compartir porque nos suelen suceder estas serendipias, porque son verdaderas serendipias a lo largo de la vida, de la investigación. Fíjense que en julio del 2021, yo recién me había doctorado, a todo esto ustedes saben, ¿no? Yo soy una doctoranda otoñal, empecé a hacer mi doctorado muy mayor, o sea, empecé a la edad en que uno ya se doctora, pero eso también es otra historia. En Latinoamérica solíamos, porque ya no tanto, ser más lentos en este proceso del doctorado. Se espera que uno madure y que tenga una práctica laboral para empezar a investigar en el doctorado. Entonces, el 2021 me contacto con unos profesores en Italia y me invitan a trabajar, investigando obviamente, con diccionarios del siglo XVIII en mi país. Pero ustedes se imaginarán, para irse al 18, cambias de lexicografía monolingüe a lexicografía bilingüe o plurilingüe en algunos casos, y siempre va a ser con una lengua indígena, siempre. Y entré en ese mundo, entré y me quedé a tal punto que mi discurso de ingreso a la Academia Chilena de la Lengua fue justamente acerca de un diccionario, de los diccionarios de un arte del siglo XVIII,
Y estoy en este momento trabajando en este proyecto de investigación, en un proyecto de investigación donde hay tesistas y en un proyecto de investigación en donde no estoy sola, estoy con un equipo. De hecho, yo soy la cara visible de este equipo, somos tres, y de los tres hay dos que son especialistas justamente en la lengua indígena más hablada en Chile, que es el mapudungún. Ya les comentaré por qué necesito trabajar prácticamente a diario con ellos, porque este es un trabajo, verán, de hormiga. Fíjense que parto acá con una cita de José Horta Núñez. José Horta Núñez es parte de la Escuela de Campinas, la Escuela de Historiografía Lingüística y de Análisis Crítico del Discurso de la Universidad de Campinas, y esta es su tesis doctoral. Y en su tesis doctoral él justamente trabaja entre otras cosas, con diccionarios escritos por misioneros, sobre todo misioneros jesuitas. Es muy interesante esta tesis, yo la tengo en PDF. ¿Por qué? Porque justamente él propone una lectura crítica, donde conjuga análisis crítico del discurso, justamente trabaja también con muchos conceptos del Laboratorio de Ideas Lingüísticas de París, UGU sobre todo, y fíjense lo que ahí él comenta, ¿no? Que hay un punto de quiebre durante la colonia, em, justamente en estas zonas colonizadas, en donde el trabajo que llevan a cabo, sobre todo misioneros jesuitas, codificando lenguas, va a instalar un antes y un después. Un antes donde hay cartas, hay crónicas en donde se informa de nuevas realidades donde también se puede conjugar mucho la fantasía, ¿no? Discursos de corte hiperbólico también. Fíjense lo que dice, que son estos lugares que se han entendido como míticos, depositarios de oscuridad, ¿no? De monstruosidades. Del momento que empiezan a ser estos mundos codificados por estos misioneros, empiezan a ser mundos legibles, mensurables. Esa es más o menos la idea. Hay una lectura generalizada de la que no podemos escapar y que tiene que ver justamente con esta codificación que es bastante manipulada y es bastante dirigida a una finalidad que es clave y es la evangelización, o sea, aprender la lengua del evangelizado para evangelizarlo. Y hay muchos estudios que tienen que ver con eso, sobre todo, por ejemplo, la parcela de las creencias, cómo se instala, cómo se describe, cómo se codifica, cómo se define, qué tipo de equivalencias se dan. En ese punto, si bien voy a hacer una pequeña mención a él, no voy a tocar, porque de alguna forma, y en esto quiero ser un poco la optimista de este gran relato, ¿no? De la lingüística misionera, quiero ser optimista en el sentido de que todos estos misioneros lo que hicieron fue codificar lenguas, y gracias a esa codificación de lenguas podemos instalar estudios de corte histórico, sobre todo para estas lenguas. Yo, ustedes saben, soy romanista, soy hispanista, entré en este mundo y entré en este mundo de la lingüística misionera sin saber mapudungún. También les confieso eso. Estoy poquito a poco aprendiendo, y mi equipo, que son dos mapuchólogos, yo los trato así, son dos especialistas y hablantes de mapudungún, me lo comentan siempre. O sea, es la única manera de trabajar de una manera idónea con lingüística misionera es conociendo la lengua codificada, pero en equipo se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces paso a comentarles la estructura de esta charla, y en rigor voy a seguir comentando la relevancia de estas textualizaciones coloniales, pero en específico de estas codificaciones, de estas gramáticas, de estos diccionarios, de estos artes, ¿no? que se empiezan a publicar en esta época. Como les comentaba, con la cita de Núñez, que acá vuelvo a citarlo, de la narrativa que nos puede dar la crónica, la relación, la carta colonial, pasamos con estas codificaciones a una textualidad descriptiva y definitoria. Es decir, de ese mundo disperso
Núñez lo establece con unas metáforas interesantísimas, como que esto fuera una galaxia, pero esa galaxia hay que ordenarla, hay que hacer ese ejercicio aristotélico de etiquetar el mundo. Y eso es lo que hacen estos misioneros con los lemarios. Y de ahí entonces rescato dos relevancias de los jesuitas, nuevamente dialogando con José Horta Núñez. La primera, que se implanta por primera vez una política lingüística. Obviamente, insisto, ligada a los intereses de la colonización, pero en esta política lingüística que tiene diferentes fases. Pero hay una fase clave previa a la cédula de 1780 y que tiene que ver justamente con aprender, aprender este mosaico lingüístico para poder evangelizar. Y en el proceso de evangelización se genera este control colonial. Eso como supuesto histórico de base está, pero lo interesante es esta política lingüística que llegado el momento cuando aparezca publicado, les voy a compartir el link de mi discurso de ingreso a la academia, porque ahí yo hablo de esto, de este darse a la lengua. Esta no es un enunciado mío, es un enunciado jesuita, que no te queda otra que darte a la lengua. Y miren qué invitación más interesante, aprende estas lenguas, conoce estas cosmovisiones, instálate ahí y luego codifica. Esa es la dinámica. Y otra relevancia, siguiendo con esto de los jesuitas en todo este proceso, consiste en el conocimiento sincrónico de estos estados de lengua. Y en este conocimiento sincrónico de estos estados de lengua que ellos codifican, lo van comentando, lo comentan a lo largo de sus textos. Eh, no, estoy utilizando el léxico que utilizaríamos nosotros ahora, pero ellos lo que hacen es un trabajo dialectológico, es un trabajo de campo, trabajan con informantes. Hay toda una dinámica interesantísima, por ejemplo, la escuela jesuítica Natalie Cancino Cabello tiene unos estudios muy importantes en relación con esto, entre otros expertos en lingüística misionera. Todo esto, ustedes saben, sin ser ellos lingüistas. Hay un debate interesantísimo en torno a por qué desde un punto de vista epistemológico tendría que ser el trabajo llevado a cabo por estos misioneros una línea lingüística. Hay un texto que a mí me encanta, que si a alguien le interesa lo puedo compartir, le interesan estos temas, que es de Klaus Zimmermann. Es un debate estupendo entre Klaus Zimmermann y Wulf Osterreicher. Wulf Osterreicher entendía que esto no era parte de la lingüística y Klaus Zimmermann un total defensor de que esto tiene que ser estudiado desde un punto de vista lingüístico por una serie de argumentos. Supuestos que tenemos que tener en cuenta al momento de analizar y de estudiar y de trabajar y luego de investigar con estas herramientas lingüísticas. Fíjense que en toda esta dinámica de planificación lingüística, estas lenguas sufren un trabajo de reducción. Es interesante esta homonimia, porque también se habla de reducciones jesuíticas. Es algo que Mateo Niro luego también lo utiliza en su investigación con las reducciones jesuíticas en el Paraguay, con el guaraní como lengua indígena. Se reduce y se instrumentaliza una lengua que es ágrafa, una lengua que no tiene una tradición escrita y que parte teniendo esta tradición escrita a partir de estas codificaciones. Aquí miren, cito a Mateo Niro, en relación justamente con eso, que la lengua indígena oral, sin una tradición escrita, se estandariza y se transforma entonces en lengua escrita, mediante estos instrumentos lingüísticos. Suelen ser los momentos cero de una serie de lenguas. Son los primeros documentos en donde podemos entonces hacer una historia
lingüística, a no ser que queramos hacer reconstrucción, ustedes saben, pero esa es harina de otro costal que también es estupendo y es necesario y es requerido porque no todas estas lenguas sufrieron estos procesos, ¿no? De reducción e instrumentalización. Y luego atraigo justamente a Zimmerman, uno de los grandes teóricos de la lingüística misionera, en donde él entiende que todo este trabajo, porque ustedes saben que estos son herramientas lingüísticas variopintas. Hay gramáticas dentro, hay catequesis, hay lemarios, hay diálogos, hay canciones también, hay una serie de tradiciones discursivas insertas en un mismo texto. Yo, obviamente, que por mi línea y por mi foco me voy a centrar en esos lemarios. Y en esos lemarios, dice Klaus Zimmermann, lo que hay es un proceso cognitivo de apropiación, como lo vamos a ver más detallado un poquito más adelante. ¿Y cuál es mi objeto de estudio? Porque hay muchísimos textos esperando ser analizados de esta manera detallada. Este es un primer ejercicio, el que les vengo a mostrar y donde luego podemos debatir o me pueden dar también algunos consejos, ¿no? Es el arte de la lengua general del Reino de Chile. Justamente este fue el texto en el que pensé cuando estos profesores italianos me invitaron a trabajar en este proyecto de diccionarios del siglo XVIII. Em, con imprenta en Lima. No sé si saben, pero Chile no tenía imprenta. Chile recién tuvo imprenta en 1810. Entonces, ¿qué pasaba si había alguien en la capitanía que tenía que, y en la gobernación que tenía que imprimir algo? Tenía que irse, por lo general, a Lima, al virreinato. Ahí se publicó. Y fíjense que hay dentro de este arte tres diccionarios. No dos, ni uno, tres. Hay primero uno que me tiene de cabeza desde ese momento, desde que empecé a trabajar el 2021 empecé yo desde la invitación en julio, empecé ya de cabeza a leer y a informarme, algo así en noviembre del 2021. Cuento estos datos porque como estamos en un espacio agile, yo creo que toda esta información es muy valiosa. Estas condiciones de producción de investigación, cómo parten, de qué manera parten. Yo estuve desde noviembre del 2021 investigando. Y este es un breve diccionario que fíjense que no es usual que se presente en un arte de estas características, donde el mismo Andrés Febrés dice, Andrés Febrés a todo esto me salto, hay punto 4, es el autor, el jesuita, autor de esta gramática, fíjese, manresano, catalán, y que después de la expulsión de los jesuitas falleció. Esta es una historia de película, hay una investigación, hay una novela histórica de Febrés, que está en italiano todavía, hay dos artículos estupendos de Gertrudis Payás y de Manuel Epés, y como van a ver, también toco este tema en mi discurso de incorporación, pero muere con otro nombre de manera muy anónima y con un intento de publicar una gramática del sardo en todas sus variedades. En Calgary muere, o sea, es una historia interesantísima, pero nos vamos a centrar en ese joven Febrés que llegó, ¿no? a este fin del mundo y trabajó en este texto. Entonces, este breve diccionario, comenta él, con las palabras más usuales que tiene que saber un aprendiente del mapudungún. Estamos viendo qué es, si es un léxico básico, si es un léxico fundamental. Todavía estamos en estudio, ya va a aparecer un artículo al respecto. Y luego viene lo que entenderíamos hoy por hoy como un diccionario bilingüe, bidireccional. Es decir, como entendemos y como conocemos por lo general los diccionarios bilingües hoy por hoy, ¿no? Con una lengua A y B y luego la lengua B y A, que en rigor estos diccionarios bilingües son dos diccionarios. Aquí lo que se tiene es un vocabulario, el hispano chileno, se entiende acá chileno como el mapudungún, con sus advertencias previas, fíjense, 3.919 lemas, y el calepino chileno hispano, o sea, mapudungún español, con sus advertencias, 3.689 lemas. Este calepino es la punta del iceberg de mi investigación. ¿Por qué? Porque es completísimo.
si se le compara con el vocabulario o si se le compara, obvio, con el breve diccionario. Hay sublematizaciones en abundancia y el mismo Febres dice, las palabras índicas, es decir, el mapudungún del vocabulario, se hallarán explicadas en el calepino con más claridad o más difusamente. Hay muchísima más información, hay más chicha, como se dice en el calepino. Pero no podemos dejar de lado ni el vocabulario ni el breve diccionario. Entonces se van trabajando y se van leyendo los tres lemarios al mismo tiempo. Pero el calepino es, como les digo, el objeto base de nuestro estudio. Esto es un punto importantísimo. Luego, más cosas también en relación con la lexicografía bilingüe de este periodo. No está esta equivalencia rigurosa que podemos ver en un diccionario bilingüe hoy por hoy, en donde las palabras que están en la primera parte las vamos a encontrar en la segunda, ¿no? Acá se complementan, estos textos dialogan y esto da mucha cuenta de la fisonomía de la lengua meta, de la tipología de la lengua meta. Estamos hablando de una lengua aislada, aglutinante eh, y con una serie de características que no va a tener una lengua indoeuropea latino-románica como la nuestra. Preguntas de investigación que, bueno, a todo esto me he hecho muchísimas preguntas de investigación, pero esto tomo una parte para mostrarlo en esta charla. Y es pensar en la cosmovisión en estos lemarios. ¿Cuál es la cosmovisión que está representada? Porque como les decía en un principio, hay una lectura generalizada de estas obras como unas obras que tienen una finalidad y esa finalidad es evangelizar. Entonces va a haber una serie de información que va a estar sesgada, una serie de información que no va a aparecer y en eso se suelen centrar muchísimos estudios. Yo quise pensar en esto como una herramienta lingüística para aprender una segunda lengua y en el aprender esta segunda lengua tú no simplemente evangelizas, convives, estás ahí en el día a día, estás conociendo la vida privada, la vida doméstica, usos y costumbres. Entonces, no quiero tampoco refutar ni deslegitimizar esta manera de estudiar la lingüística misionera, sino que quiero mostrar esto que es un poquitín más etnográfico, por así decirlo. Entonces, por ahí va también esta pregunta, la reflexión que me llevó a esta primera pregunta. Y en relación con esta primera pregunta va la segunda. ¿Cuánto de la cultura europea hispana, misionera y mapuche está representada en estos diccionarios? ¿Qué va a haber en mayor número? A todo esto yo no les he comentado, pero yo suelo trabajar con los diccionarios como discursos, los trabajo en su totalidad, eso lo hice en mi tesis doctoral, por ejemplo. En mi tesis doctoral yo trabajé también con un diccionario de un cura, los curas me persiguen, no sé por qué. Un diccionario de 5 tomos, escrito durante 20 años, hay miles de entradas. Claro, también mi director de tesis es de la misma línea. Es decir, que no va a ser el mismo autor de 1901 que el autor de 1908, que el autor de 1913 y que el de 1918. Hay mucha información a lo largo del diccionario, porque uno podría pensar en las muestras representativas. Ya voy a tomar una muestra representativa. En mi caso, yo prefiero tomar el objeto en su totalidad. Tomar el objeto en su totalidad y analizarlo. Y en esa totalidad te puedes encontrar muchísimas sorpresas y muchísima información. Comento esto porque si bien en esta investigación hemos tenido que seleccionar una parcela, lo que hicimos fue analizar la obra en su totalidad. Ahora entenderán por qué necesito trabajar codo a codo con dos expertos de la lengua. Yo misma aprendiendo el mapudungún, no siendo hablante ni bilingüe de mapudungún, no podría trabajar de una manera cabal, de una manera idónea, de una manera sensata, sin especialistas. Idealmente que sean bilingües, idealmente que tengan el mapudungún incluso, aunque sea en diglosia, como una de sus primeras lenguas.
Bueno, ¿qué hice en un primer momento? ¿Qué hicimos? Perdón, estoy hablando en primera persona, pero esto es un trabajo maravilloso en equipo. Hay un sitio, ahí lo cito, que es el Corlexim, que es el corpus lexicográfico del Mapudungún, que lo lleva el profesor Chandía, un saludo para él, que ha hecho un trabajo estupendo y que nos ha ayudado sobremanera, porque así como les comento que un diccionario idealmente hay que analizarlo en su totalidad, y si tenemos también que un autor en una sola obra tiene 3 diccionarios y que también hay que dialogar con ellos, es imprescindible si queremos hacer un trabajo de lexicología histórica y de historiografía lingüística, tomar el universo de estos diccionarios. ¿En qué sentido? Estamos hablando de diccionarios bilingües con mapudungún, diccionarios bilingües con mapudungún redactados por misioneros. Un misionero jesuita redactó el primero en el siglo XVII, Febres el segundo en el XVIII. A la par había otro misionero jesuita redactando un diccionario, pero no con español mapudungún, sino con latín mapudungún. También hay que tomarlo en cuenta. Luego de la expulsión de los jesuitas fue tan exitoso el arte de Febres y sus lemarios, sus diccionarios, que hubo 2 em, reediciones, no reimpresiones, reediciones. Y por lo general se ha entendido a estos diccionarios como reimpresiones, pero no lo son, son nuevos diccionarios. Eso también estamos detectando en este proceso. También hay que tomarlos en cuenta si queremos hacer un trabajo lexicológico y lexicográfico cabal. Y luego, ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, bueno, 1916, otro misionero capuchino también redactó uno que es considerado el más completo. Y ese sí que es bidireccional y es un trabajo, pero estupendo. También hay que incorporarlo. ¿Por qué cuento todo esto? Porque lo que hicimos fue vaciar lo que hay en el Corlexim en relación con estos diccionarios. Y sumamos uno, y este ya es externo, en el sentido de que no estamos hablando de religiosos haciendo diccionarios bilingües, sino que estamos hablando de un diccionario pequeñito que forma parte de una gramática del mapudungún, publicado el 2008. Y acá ya estamos hablando de una lingüista que también tuvo informantes, para ver el estado actual. O sea, quisimos hacer una diacronía de un léxico. Entonces, en esto, si bien yo pensaba como hispanista, en este caso, trabajar con la cuestión, obviamente, de la historia de la lengua española, era inevitable no hacerlo con la historia del mapudungún. Y en eso estamos trabajando. Eso fue la etapa uno. La etapa 2, ¿qué hicimos? Clasificar estos lemarios en campos semánticos. Fíjense, bienvenida onomasiología. Yo he hablado con algunos agileros y con gente de la familia Agile en relación con este punto. En especial en el Congreso del siglo XIX, en Como, que fue en septiembre. ¿Por qué? Porque la dimensión onomasiológica, no sé si se han dado cuenta, suele estar un tanto, no descuidada, yo diría olvidada, olvidada. Estamos más pendientes de la semasiología que de la onomasiología. Y la onomasiología es fundamental y ahí es donde de alguna forma ordenamos y clasificamos y categorizamos el mundo. Me emocioné mucho porque fíjense que en el Congreso de Historiografía Lingüística este año en Jaén, en abril, Gerda Hasler hablaba justamente de volver a la onomasiología, de volver ahí y trabajarla. Me ha costado encontrar bibliografía actualizada, pero me ha costado, y digo esto como agilera de corazón, porque estas cosas se comparten en el mundo agile. O sea, oye, me falta de esto, necesito consejo. Y qué sé yo, lo hemos hecho de una manera muy intuitiva, muy intuitiva. Bueno, también echando mano de clasificaciones onomasiológicas clásicas, Casares, Moliner, la misma RAE. Y en esta clasificación, bueno, también hicimos una clasificación funcional, categorial, interesantísima. Queríamos detenernos en eso y trabajarlo, pero fíjense que, bueno, acá había que tomar decisiones, el tiempo vuela y este es un trabajo de hormiga. Decidimos trabajar en un campo semántico,
Pensamos que nos iba a dar el tiempo para trabajar en tres, pero no nos dio. Cuento también todo esto que es la cocina de una investigación, porque estas cosas sirven. A veces uno piensa que está solo en estas frustraciones de querer abarcar y no poder, o en estas frustraciones en tus conversaciones con tu director de tesis o tu tutor, pero para que vean que esto pasa todo el tiempo. Nos quedamos con un campo, retrocedo, interesados en esta dimensión etnográfica, en esta dimensión del día a día, de lo doméstico, de lo cotidiano, y decidimos trabajar con el campo de los alimentos. Entonces, ¿qué hicimos con esto? Trabajamos coordinadamente, o sea, estos son los alimentos, el campo de los alimentos que están en los lemarios de Febrés, y vemos si estos campos de alimentos están en los otros lemarios. Y vas haciendo entonces una lectura comparada. A partir de esa lectura comparada, que es bastante lenta, porque también empiezas a conocer el mundo microestructural de un artículo lexicográfico, el mundo microestructural de los artículos lexicográficos dedicados a este ámbito. También empiezas a conocer los focos, los intereses, los discursos y, cómo no, etapa 4, que es la etapa en la que estamos. Tenemos ya información, pero fíjense que terminamos de hacer este análisis en la etapa 3. La terminamos hace una semana. Pensamos que íbamos a terminar en julio. Imposible. Hay mucho detalle. Es más, como les voy a comentar ahora, se ha ampliado un poquito más esta etapa 3, pero esto no quita que a lo largo de la etapa 3 ya estamos con el trabajo de la etapa 4. ¿Y cuál es la etapa 4? Determinar cuestiones de tipo lexicológico y cuestiones de tipo discursivo. Cuestiones de tipo lexicológico, por ejemplo, ver el origen y el germen de voces indígenas que luego pasan a la lengua española, o viceversa, voces de origen español, hispánicas, que pasan al mapudungún, y ya dentro del mapudungún como lengua aislada, claro que estuvo en contacto, determinar cuánto de quechua hay en el mapudungún y determinar también otro tipo de cosas. Les voy a mostrar ahí unos poquitos ejemplos al respecto. Y luego también ver el discurso. Como les decía, yo siento, y en esto no estoy sola, la Escuela de Campinas lo hace, Daniela Lauría lo hace, entender estos diccionarios como discursos y analizarlos como discursos. Por lo tanto, hay que ver el comportamiento discursivo de estos sujetos de la enunciación que están fungiendo de lingüista, están fungiendo de lexicógrafo y cómo es su discurso lexicográfico. Esa es más o menos la dinámica. Em, Esto significa que ya partí. Esta es la estructura, pero siempre yo me adelanto. Fíjense que a mí no me gusta usar PowerPoint en las presentaciones porque me pierdo mucho. Y esto me sirve, es un Word que luego lo hago PDF y ya con esto terminé. Entonces, ¿qué viene ahora? Afino ciertas cosas de mi charla. Por si me llega la hora, corto, ahí rotundamente, para entrar en el diálogo. Y me ha servido, que ni les cuento, este sistema, un sistema muy mío, que no es estético, uno le gustan también las imágenes. Yo los PowerPoint los uso para mis clases, pero para las conferencias no. Volvamos a estos supuestos que les comenté anteriormente. Ese proceso cognitivo de apropiación. Estamos pensando en ese momento en que está este misionero aprendiendo estas lenguas. ¿Y qué va a hacer en su proceso de codificación? Ese proceso de codificación es para sus otros compañeros misioneros, para que aprendan la lengua. Por eso se elige, y voy a utilizar una palabra colonial que me encanta, se elige al lenguaraz. Se elige al que tiene más facilidad y no es solo uno, son equipos que trabajan en conjunto. Es como una suerte de scriptorium jesuítico. Entonces hay una serie de trabajos de otros jesuitas y que se van sumando. Y esos son estos productos finales que tienen un nombre y apellido, pero es un equipo que hay atrás. Entonces está este proceso de apropiación y luego, siguiendo a Ugu, que es el gran cerebro del laboratorio lingüístico, ¿no? El laboratorio de las ideas lingüísticas en París, él habla en estos casos de un proceso de exotransferencia porque justamente estos sujetos que están textualizando, que están codificando, que están estandarizando y que están planificando,
no son hablantes de estas lenguas. Hay un debate, no sé si ustedes saben, entre los lingüistas que trabajan con lenguas indígenas y que dicen que justamente el momento relevante, el momento fundamental, el momento más importante de un proceso de planificación y de codificación se da cuando son los hablantes nativos de la lengua indígena, en tanto lingüistas que codifican. Todo esto son preámbulos y es así. Entonces, esta sería la exotransferencia. Fíjense en este cuadrito de Klaus Zimmermann, que es muy interesante para conocer este proceso, esta actividad epistémico-transcultural, en donde en un primer momento hay una construcción-aprendizaje de la realidad lingüística, que vaya que debe haber costado. Se imagínense esos momentos cero, ¿no? De contacto con el otro. Un segundo momento de construcción, comprensión de la cosmovisión y cultura de los pueblos conquistados. Esto es un trabajo etnográfico fundamental. Y luego, en tercer lugar, la construcción, descripción y teorización de la realidad, de esta nueva realidad, que se plasma en este texto, que es una herramienta lingüística. Y luego el punto 4, la finalidad, construcción, intervención espiritual, comunicar la doctrina cristiana en la lengua del otro. Por eso es tan interesante, por ejemplo, trabajar con el campo semántico de la religión, que se trabaja mucho, ¿no? U otros campos lingüísticos interesantes. Insisto, como nosotros estamos con un interés etnográfico, dijimos, no, acá lo que queremos ver es esa vida cotidiana, esa vida usual, todo esto que tuvo que aprender este religioso para poder codificar. Bueno, ya les hablé del Corlexim, ¿no? De Andrés Chandía. Eh, Luego les comenté brevemente las obras que estamos trabajando, los lemarios, obviamente. El primero, del padre Luis de Valdivia, el vocabulario, este es el primero, es la primera textualización que hay de la lengua mapuche. Es el momento cero en que entra esta lengua pasa a ser una lengua escrita. Luego, fíjense, este lemario estupendo de Halberstadt, este era un jesuita alemán que a la par que estaba Febrés trabajando y compilando lo suyo, ya estaba Bernardino Halberstadt con su Chilidugú. Que el Chilidugú, el lemario, fue traducido hace poquito, el año pasado, con una colega y amiga que yo quiero mucho, profesora de latín, Constanza Martínez. Y hay también dentro del Chilidugú un indículus. Aunque no lo crean, hay un indículus. Esto era muy del 18. Esto fue un proyecto de Pomey, otro jesuita. Y es justamente un trabajo onomasiológico. Ordeno el mundo y a partir de esta ordenación del mundo voy bajándolo a lenguas. Ese es el Indículus Universalis. Y el único ejercicio que tenemos hasta la fecha, porque ustedes saben que uno se mete en algún monasterio o en algún convento o en alguna biblioteca y te puedes encontrar otro, pero hasta ahora el único con una lengua indígena es el de Halberstadt, que es interesantísimo. Ese no ha sido todavía traducido, a nosotros nos toca. Ves que estamos ahí leyendo, irnos al Indículus, porque hay mucha información que no está en el lemario de Halberstadt, pero sí está en su Indículus. Luego, las ediciones posteriores de Febrés, descartamos la de Larsen, porque la de Larsen, políglota, un humanista, un intelectual fundamental en Argentina, em, era francés, pero se movilizó a Argentina. Hay muchas imprecisiones, hay muchas inconsistencias, entonces lo descartamos, nos quedamos con Hernández Calzada. No sé por qué puse Hernández y Calzada, porque es Hernández Calzada, un franciscano. Eh, y es relevante porque mucha gente lo cita como Febrés y Astraldi, a Hernández Calzada. Astraldi, el editor de la edición de 1846 de Hernández Calzada. Pero Hernández Calzada complementó, modificó, actualizó a Febrés. Entonces, yo lo entiendo, lo entendemos en el equipo como otro diccionario. Y esto es un evento importante que si me dan la ayuda de viaje lo voy a mostrar en Hispanagrama, en Granada, a finales de enero. Ojalá que pueda estar ahí.
Por último, como les comentaba, el diccionario araucano-español y español-araucano de Félix de Augusta, capuchino, alemán, hasta la fecha el mejor que hay. Es una obra estupenda que tiene una edición preciosa actualizada por Belén Villena, una experta en Mapudungún. Y también incluimos por su actualidad el lemario de Schmetz, ¿no? Del 2008. O sea, todo esto, o sea, agarramos entonces el campo semántico de la alimentación y vamos leyendo coordinadamente y vamos sacando información. Insisto, siempre la punta del iceberg es el calepino. Fíjense, esta es una clasificación que la estamos afinando, es larga, voy a recorrerla. Todo lo que está en azul, porque a todo esto, un punto que no toqué, la alimentación no está sola en la vida. La alimentación corre, si bien tiene su campo semántico per se, la alimentación atraviesa otros campos. Y esto pasa con todos los campos. Entonces, eso es lo interesante. Entonces hay elementos de la agricultura que tomamos en cuenta, de acciones rutinarias que tomamos en cuenta, de anatomía. Hasta ahora no nos ha tocado anatomía animal porque la anatomía animal no toca espacios de comida, pero fíjese que la anatomía en general sí, muslo, pierna, barriga, que puede bien ser una parte de un animal para comer. Artefactos domésticos, como no, los alimentos, que esta es el eje central, alcohol, que también debatimos, y para mí siempre fue parte de los alimentos, pero hubo también un debate en el equipo. De hecho, hay muchas culturas que incluyen bebidas fermentadas como parte de su alimentación. La botánica, esto ha sido un desafío maravilloso, porque hay mucha botánica que tiene que ver con el campo de la medicina. Entonces, hay que entrar a investigar, hay un documento precioso del padre Messbach, que era de la misma época que el padre Augusta, estaba hablando del Chile de la primera mitad del siglo XX. Tiene un texto interesantísimo para poder determinar, y bueno, y también los estudios actuales. Cambios de forma, porque ustedes saben que al momento de cocinar lo que hay cambio de materia, también hay mucho que cruza, cantidades, medidas, cargas, ¿no? Para tomar o sacar peso, combustión, como no, maneras de cocinar y de cocer y de asar. Esta me encantó, está la Javi Quiroga. Ah, bueno, todo esto voy a hablar de mi equipo, Roberto Bamondes y Javiera Quiroga. Con ellos trabajamos, les digo, esto nos juntamos 3 veces a la semana, subimos 3 veces a la semana hasta hace 2 semanas atrás y ahora tratamos de juntarnos todos los días, porque es un trabajo realmente de hormiguita. Y ella propuso cuerpos de agua, corrientes de sustancia líquida, o sea, todo lo que implica el agua y los líquidos para la cocina. La digestión, que también está asociada a la alimentación, faunas, ¿no? ¿Cómo no? Sobre todo animales los animales que se comen. En esto también hemos tenido que trabajar mucho con historia y arqueología y antropología porque van cambiando estos campos. Fibras vegetales, fluidos, ganado, hambre y sed. Todo esto tiene que ver con acciones, con campos de acciones, ya no con nombres. Hongos, que esto va muy parecido con lo de la botánica, porque hay muchos que son comestibles, pero otros tienen finalidades o religiosas o sanadoras, medicinales, ¿no? Mezclas. Y eso sería, yo creo, no, todavía queda. ¿Cómo no? Preparación de alimentos y vajilla y utensilios. Pero todos estos campos están, a eso voy, clasificamos los lemarios, claro, ¿cuál es la idea? Seguir trabajando con estos campos. Hablábamos el otro día, ya cuando terminemos este campo y se nos aventuramos con otro proyecto, ¿qué otro campo trabajaríamos? Pero luego también hay que dejarle campo al que quiera trabajar de esta manera. Esa también es la forma. O sea, trabajo con este campo, propongo esta metodología, saco estos resultados de estas investigaciones y quedan más campos. Y quizás en estos otros campos nos vamos a encontrar con unas novedades maravillosas. Bueno, la etapa 4, que es esta etapa lexicológica discursiva, como ya me queda poquito tiempo, lo que quiero comentarles en estos 10 minutos tiene que ver sobre todo con la dimensión lexicológica. La discursiva todavía está por trabajar, porque insisto, esto es mi primera presentación
de un estado de cuenta de este proyecto de investigación que partió en mayo del año pasado, y termina el próximo año, termina en diciembre del próximo año. Entonces, ¿cuántos son estos lemas trabajados? Hasta el momento 410 lemas, porque terminando estos campos, el campo de la alimentación y estos derivados, también determinamos que puede haber más información en botánica, más información en ganadería, más información qué sé yo, en vajilla y utensilios, que quizás no se dice expresamente para cocinar o alimento, porque estamos de alguna manera partiendo de la información que nos dice febrero. Entonces, seguimos afinando, nos estamos dando esta semana para afinarlo. Entonces, puede subir un poquito esos 410 lemas. Fíjense que Chuismo en Mapudungun de este universo, 19 voces, un 4,63%. Léxico Mapudungun histórico, esto es interesante, que yo no lo pretendía, porque insisto, yo no soy mapuchóloga, yo soy hispanista, pero nos hemos encontrado con esas sorpresas, ¿no? O sea, voces que ya no aparecen más. Y con mi equipo que hablan mapudungún, que son hablantes mapudungún, no. Entonces también estamos viendo un acervo histórico para el mapudungún. Luego fíjense al español, ¿cuántas? 115 voces, el 28,05%. Esto era una de los objetivos de mi investigación como hispanista, y trabajarlas y ver cómo son tratadas, cómo se han ingresado sus formas, etcétera, etcétera. Em, Luego, hispanismos en Mapudungún, que esto también es interesantísimo, 19 voces, 4,63%. Y lo que hablo de americanismos son voces que hoy por hoy se entienden como diferenciales, que no son panhispánicas, pueden ser características de Chile, Chile-Argentina, Chile-Argentina-Perú, Chile-Argentina-Perú-Bolivia. He encontrado en el discurso de febrero 7 casos, porque esto se da en el discurso. Y muy rapidito, estas son fichas, les voy a mostrar, y con esto ya termino, 4 fichitas. Así son como las redacto. Esto es la cocina de mi investigación. Fíjense, esto hacíamos, porque ya lo terminamos esta etapa. Bueno, tenemos que afinarla con estas voces que nos faltan. Un quechuismo en Mapudungún, concho, concho, que lo usamos hasta el día de hoy, es una voz muy usual en el Cono Sur, que es voy a buscarla porque sé que esto no es una. Oye, ¿vieron la nueva interfaz del DLE? Está súper cookie. A ver, esperen, porque les muestro, concho. Espérense. Eh, ¿Dónde estoy acá? Chrome, compartir. ¿Vieron? Miren, qué estilo. Y ahí está, del quechua concho, cuncho, heces, pozos. Son esos sedimentos que quedan de una bebida fermentada. Eso es o también de comidas, de sólidos. Ese es el concho que lo usamos, miren, Bolivia, Chile, Colombia, Cuba. O sea, es un americanismo, pero de origen quechua. Y ya aparece en Febres, ahí lo explica. Entonces, claro, lo busqué en el vocabulario, no aparece todavía en Valdivia, aparece un mapuchismo, per, no aparece en Halberstadt, o sea, aparece per, pero como excremento, o sea, es otra línea de la idea de este sedimento, pero aparece en Hernández Calzada, Borra, Concho. Y está tan instalado en el discurso en español este quechuismo que ya está integrado a lo español. Fíjese ahí en Augusta. Y ahí yo pongo como una resolución en rojo. Quechuismo en mapuche, ya plenamente hispanizado el tiempo de Augusta, al lematizarlo como concho. O sea, ya es una voz plena en el español de procedencia quechua. Fíjense, voces de procedencia indígena en el español. Esta, Kawin, que también se las la voy a compartir, nos vamos al DLE. Esto ustedes no la van a conocer, pues los chilenos la usamos mucho. Intriga, situación confusa. Eso es un Kawin, es como un gossip.
y lo usamos mucho. Podemos hablar que alguien es cagüinero, ¿no? Que le gusta cagüinear. Y fíjense de dónde viene. Ya está cagüín, borrachera, o junta para beber y emborracharse. Fíjense que yo hace años trabajé con esta palabra. A ver si les interesa, luego les comparto. Porque tiene una polisemia, pero digna de artículo o de libro. O sea, tiene que ver, fíjense, con una junta. Pero esta no es la primera acepción para Febres. Vean lo que está ahí en rojo. La primera acepción es el cerco de la luna o del sol, entre paréntesis, cristales de hielo. ¿Qué pasa? Que al mirar la luna o el sol por un cristal se forma un círculo. ¿Qué pasa? En segunda acepción, ese círculo, cuando tú ves el cerco de la luna, no la circunferencia de la luna o del sol, es la forma en la que tú te sientas para hacer vida social, sobre todo cuando estás bebiendo. Y en diferentes actividades, cuando cercas, cuando haces una trilla, cuando hay un funeral, bebes y te emborrachas, porque en sus bebidas se suelen sentar en rueda. Ya aparece en el 17 como borrachera. Perdón, sí, borrachera. Pero también era una división territorial. Y miren en Halberstadt, ¿no? La idea esta de la fiesta donde hay bebida, que se sentaban en círculo, sigue al tiempo de Augusta siendo una borrachera o una fiesta. Y esto derivó en la cultura chilena en lo que les acabo de mostrar. Es interesantísimo. No me puedo ahora detener, pero esto es un chilenismo de ley. O sea, hay que analizarlo y hay que estudiarlo y hay que ver esta transición en estos diccionarios. Y miren este que me encanta, hispanismo en el mapudungún. Al ser el trigo una especie no endémica que llegó con los españoles, ¿cómo llamaron al trigo? Cachilla, por Castilla. ¿Lo pueden creer? Maravilloso. El trigo, por decir Castilla, de donde les vino, dice Febres. Y lonco cachilla, la espiga del trigo. Lonco en mapudungún es cabeza, la cabeza del trigo. Lonco cachilla. Entonces, voy a mostrar. Acá, este es un ejemplo bueno de Halberstadt, porque en Halberstadt, fíjense, no menciona cachilla, al tiempo de Valdivia tampoco. Al tiempo de Valdivia, loncón es espigar el trigo, rngón, harina de trigo, yimi, arista de trigo, pero todavía no aparece cachilla. Al parecer cachilla se empieza a asentar y generalizar al 18, pero Halberstadt no lo mencionaba, pero en Lindículus sí. O sea, Halberstadt tiene este plus, que como les decía, no va a aparecer en el lemario, pero va a aparecer en el Lindículus. Y ahí sí que aparece cachilla y lonco cachilla. Y así sucesivamente. Fíjense en Schmetz, al 2008, Cachilla, WIT. Entonces, esto es lo relevante. Y por último, otro ejemplito, porque ahora lo que vamos a empezar es a trabajar con todos estos datos en diferentes aspectos. O sea, nos viene un trabajo de minería, pero interesantísimo. Bueno, elegí este, el tampucha, que es la carne tapa barriga. Ustedes, si no son chilenos, no van a entender lo que es tapa barriga. Entonces me voy nuevamente a nuestro DLE versión 2025 y miren, Chile, corte alargado de carne de vacuno de mediano espesor que se obtiene de la parte posterior del animal. Ustedes saben que en cada país cambian los nombres de cortes de carne. Es interesantísimo eso, es un tema. Yo sé que los argentinos, como no, han trabajado con eso. eh, y ya Febres al 18 habla del tapabarriga. Ya estaba, ya se estaba generando. Entonces, estos eran yo quería trabajar con esto, sobre todo con todas estas voces diferenciales en el discurso del jesuita, pero perdí, porque fíjese cuántos eran los que les dije, un escaso 1,71%, a no ser que siga encontrando más información ya en el discurso lexicográfico. Bueno, esto era lo que les quería mostrar, ¿no? Mi investigación en curso. Acá están las referencias bibliográficas. Y nada, ahora me quedo atenta por si me quieren comentar alguna cosita. Gracias. Pues muchas gracias, Soledad. Muchísimas gracias por esta charla, perdón, tan interesante.
y tan bonita, porque creo que nos has transmitido un montón, sobre todo cuánto te gusta a ti y cómo estás llevando esto, sobre todo un tema que te gusta. Eh, Vamos a dar pase al debate y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta entre los asistentes. Si no, bueno, yo tengo alguna pregunta para ti. Ahí está ¿Mayalen? Maya. Hola, buenas tardes aquí desde Europa y buenas, o sea, supongo buenos días para ti. Muchísimas gracias, Soledad, por esto. Ha sido muy interesante, la verdad. O sea, yo de lingüística misionera no sabía absolutamente nada y ha sido muy esclarecedor. Simplemente quería preguntarte un detalle que me ha llamado mucho la atención, que es precisamente con Castilla, o sea, Castilla, ¿no? Como era Chilla. la palabra del trigo. O sea, a mí me ha parecido una palatalización ST como la que pueden tener, por ejemplo, en Sevilla. Lucía seguramente lo sepa muy bien. Y no sé, puede ser también que esos fenómenos fonéticos y demás también tuvieran su efecto en luego un cambio léxico. Y no sé qué opinas tú al respecto. Hoy sí, mira, entrar en este mundo es entrar también fuera de la morfología y la sintaxis y la lexicología del mapudungún, es entrar en la fonología. Y ha sido un desafío, porque ¿qué sucede con las lenguas ágrafas? Las lenguas ágrafas, en el caso de estas lenguas de tradiciones coloniales, eh, lo que sucede es que el primer trabajo que se hace es de parte de estos misioneros. Y los misioneros proponen un sistema escritural muy relacionado también con sus propias realidades lingüísticas. Entonces hay variados. Y al día de hoy no hay una uniformidad respecto a lo que a la manera de escribir mapudungún. Hay como tres alfabetos, me puedo equivocar. Eh, Alguien luego me puede corregir cuando vea este video. Entonces, ¿qué sucede? Eso por un lado, el lado de la estandarización y de la fijación, ¿no? De un sistema lingüístico y cómo pasa la oralidad a la escritura. Pero por otro lado, se pueden determinar una serie de cuestiones de lingüística histórica a nivel fonológico y fonético con este tipo de adecuaciones y con este tipo de realizaciones. Por ejemplo, el mapudungún solo tiene una interdental, no tiene prácticamente sibilantes. Eso me ha llevado a pensar, entrando a este mundo, porque yo, como les digo, empecé hace relativamente poco, que quizás ese influjo de sustrato refuerce ya la aspiración que hay de ciertas sibilantes en este sustrato andaluz, característico del español hablado en América, pero que se refuerce más en el caso del español de Chile. O sea, me oyeron a mí. O sea, yo prácticamente no, o sea, ni siquiera aspiro, no pronuncio, soy muy chilena para hablar. Entonces, ¿qué pasa? Que se debe haber dado una acomodación de esta apical, ¿cierto? Una acomodación de la sibilante apical y queda en esta realización. Mira, lo que vamos a hacer llegado el momento, Mayalén, porque me imagino que a ti te interesa la fonología histórica, por lo que te llamó la... Bueno, entre en- otras cosas, pero sí, también muchísimo, Sí, sí. es que es un mundo interesantísimo. En lo que vamos a trabajar, llegado el momento, entre tanta investigación, va a ser justamente esta acomodación de ida y de vuelta. Cómo se acomodan estos hispanismos en el mapudungún y de qué manera. El mapudungún es una lengua, por ejemplo, que distingue la palatal lateral de la central, pero también podemos ver el manejo de este tema problemático que lo tenemos hasta el día de hoy desde un punto de vista histórico, que pasó con la B y la V. Tú sabes que hay diferentes tesis al respecto, porque una palabra como nabo es napur. ¿Cómo adecuan los hablantes mapudungún lo que se entiende como labio dental, que no está en nuestro sistema, no es un fonema, como una BAU, como una W, una WA, huaca, en vez de vaca? Entonces,
esto también nos muestra que quizás había todavía distinción o ellos podrían haberla determinado. O sea, hay una serie de teorías que de alguna manera se pueden trabajar, y va a ser uno de los artículos en los que vamos a trabajar con el equipo, justamente con estas cuestiones fonéticas. Pero es lo que dices tú. Luego el Mapudungun, que lo deben haber oído. ¿Cómo articulo yo el grupo TR? Los chilenos articulamos che, 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 cuatro, che, cuatro. También puede ser che, cuatro. En otros hablan de che, 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 che. Y eso es muy del Mapudungun. Ellos tienen, ¿no?, este grupo africano interesantísimo. Ese champucha, champucha. Es muy del Mapudungun y pasó a nuestra lengua. Nuestra lengua. Eso. Gracias, Mayalén. Muchas gracias, tremendamente interesante, así que muchas gracias por todo. Muy mucho. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Nerea. Yo tengo una pregunta, Soledad, pero desde la total ignorancia. Si te he comprendido bien, las gramáticas o los vocabularios que estáis utilizando para el estudio son de jesuitas, ¿no? Están escritos o realizados por jesuitas. ¿Hay diferencia entre la manera de hacer esa primera lexicografía, digamos, entre órdenes religiosas? Es decir, si es otra orden, ¿lo hacían de otra manera o más o menos seguían lo mismo? Me imagino que tú, que tienes experiencia en el campo, ¿no? A lo mejor has visto a otras órdenes también enfrentarse a otras lenguas indígenas, no necesariamente el mapudún, ¿no? Pero pienso a lo mejor en el náhuatl o algo así, de las que se sabe que, o de las que se tienen más ejemplares, no sé, que parecían más populares, digamos, ¿no? Qué buena pregunta, porque no te olvides que yo tampoco vengo de la tradición de la lingüística misionera. Yo siempre pienso, ustedes saben que los alemanes se habilitan, hacen esas tesis de habilitación, que es como una segunda tesis doctoral, que tiene que ser en un segundo tema y tienen que ponerse a estudiar. Yo me siento como en una habilitación ahora, porque estoy entrando en un mundo del que no tenía idea. Estoy leyendo y estudiando mucho. Y claro, al parecer cambian incluso hasta los métodos de redactar o cómo se trabaja. En esto nosotros tenemos una autoridad en Chile que es Natalie Cancino. Natalie Cancino Cabello también fue agilera, se doctoró en Sevilla, ella trabajó con los sermones de Luis de Valdivia y ella sigue trabajando con lingüística misionera. Yo creo que ella estaría más autorizada que yo para darte esa respuesta. Y gente que también viene trabajando mucho, Esther Hernández en el CSIC, que es una gran autoridad, Manuel Galeote en Málaga también. Pero tengo entendido que sí. Ahora, ¿qué pasa? Como yo he trabajado, tengo yo un punto menos. ¿En qué sentido? Como he trabajado solamente con lo que sucede en Chile, quienes tuvieron el monopolio hasta su expulsión fueron los jesuitas. Entonces ahí se ve pero ojo, que hay diferencias incluso entre ellos. O sea, no es lo mismo esta gramática, este arte de Luis de Valdivia del 17, que el arte de Febrés de la segunda mitad del 18, del Chili Dubú, de Halberstadt, con latín. Son maneras de trabajar totalmente distintas. Luego lo que hace Hernández Calzada, franciscano, en el 19, es otra manera también. Incluso se ve hasta en la manera de lematizar, en la manera de trabajar con la microestructura, es mucho más del 19, que también nos pasa a nosotros si es que nos interesan los diccionarios. Por ejemplo, ver el diccionario de autoridades y ver lo que pasa con el diccionario de la tradición académica hasta antes de la edición de 1884, van variando. Y luego lo que te comentaba, no sé, ahí habría que investigar, la que podría responder eso muy bien es Belén Villena, que trabajó con la nueva edición del diccionario de Augusta, lo que hace un capuchino alemán. Es un trabajo, pero estupendo, o sea, un capuchino que fuera de ser religioso es médico y que trabaja de una manera detallada, y uno podría decir, este es un diccionario muy actual, que es el de 1916. Pero hay variaciones. Lo que nos gustaría, llegado al momento, quizás no alcancemos a hacerlo para los propósitos de este proyecto, es ver justamente esas diferencias, que se ve justamente en el discurso lexicográfico Nerea.
Muchas gracias. Claro, es que digo, puede ser por persona, pero puede también haber una manera de hacerlo, ¿no? Por Sí, órdenes o así, me lo preguntaba sí. precisamente por eso. Sí, claro, lo que comenta Natalie Cancino es eso, había una manera de hacer por orden, había una manera de hacer por orden jesuita de una determinada manera, trabajaban en conjunto. Habría que ver qué pasa con los otros franciscanos, con los capuchinos, porque tampoco fueron tantas las órdenes que trabajaron codificando, no, no eran todas. Sí, muchas gracias. Por eso te decía, digo, desde la total ignorancia, pero muchas Nada, gracias y muchas gracias por la presentación, por el coloquio. ¿de qué, querida? Ay, ahí Yo está la aprovecho sí, Aprovecho y tengo una pregunta para ti, Soledad, que va un sí. poco con la línea de estos coloquios, y es ¿qué consejo tendrías tú para orientar un poco a la gente joven que empieza en la investigación y que le pasa lo que, por ejemplo, te pasó a ti, que nos has comentado, que no conocías el mapudungún cuando te lanzaste a por ello? Y yo creo que es un poco algo que nos ha pasado, si no a todos, a la mayoría, que llegamos sin saber muy bien por dónde ir, y nuestros directores de la tesis nos dicen, pues te tienes que lanzar a esto sin saber absolutamente nada. Y a mí, por ejemplo, me pasó con mi directora con la paleografía, yo no tenía ni idea, y a mí me dijo, toma, aquí tienes 22 legajos, lee. Y ya está. Entonces, bueno, un poco eso, ¿qué consejo tendrías para la gente, que cómo enfrentarse a este desconocimiento al afrontar una investigación por primera vez en la que no sabes prácticamente nada? Sí, mira, nosotros ya tenemos varios puntos a favor. En primer lugar, nos gusta mucho leer y nos gusta mucho investigar. Somos filólogos y estamos acostumbrados a eso, ¿no? A la lectura y a la investigación. Luego tenemos la suerte de hacer lo que nos apasiona, porque para llegar a la filología es porque realmente te apasiona, o si no hubieras hecho otra cosa. Entonces, los que nos dedicamos a la filología, realmente esto, y tú me lo dijiste, Lucía, ¿no? La pasión, para mí esto es un juego. Yo siempre lo digo, yo cambié los legos y las muñecas de niña por las palabras y los diccionarios. Tiene que haber un factor ahí de juego y de interés, esta cosa de levantarte en la mañana con ganas de jugar. Es eso. Lo tienes que tener. Y si no lo tienes y no te queda otra porque estás con una FPU o con algún tipo de contrato por proyecto, tienes que ver la manera de que esto te entretenga y te entretenga mucho. ¿Por qué? Porque hay muchos desafíos. Yo creo que el filólogo entra como a una biblioteca de Babel, esa biblioteca de Borges. El filólogo está con una caja para hacer, ustedes le dicen rompecabezas también, ¿cierto? Los puzzles les los llaman también, pero por armar. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucho de investigador, hay mucho de detective también. Entonces hay una serie de desafíos y lo que te va pasando es que vas encontrando pistas. O lo que te pasa a ti, lo que nos pasó a todos. O sea, yo me acuerdo, y siempre lo cuento, cuando yo me junté por primera vez con mi director de tesis a hablar de la tesis doctoral, él me dijo, yo iba con una idea fija, yo quería trabajar con corominas. Me dice, olvídalo, olvídalo. Hay un diccionario que yo estoy pero intrigadísimo, que no hay ningún estudio y que lo publicó un chileno, un cura chileno. Eso tienes que hacer. Entonces, claro, en un momento hay una suerte de frustración porque no vas a hacer lo que querías, pero luego, y esto hay que hacerlo, hay que tener como una inteligencia emocional más que una inteligencia intelectual, de decir, esto es lo que tengo y con esto me voy a hacer una fiesta. Yo me hice una fiesta con mi tesis doctoral. De hecho, tardé muchísimo tiempo, me lo pasé pipa, como dicen los españoles, los chilenos decimos chancho, lo pasamos chancho, y ya ves, o sea, me lo pasé increíble. Ahora con Febres fue lo mismo, o sea, una invitación para investigar, y es esa curiosidad del investigador de primero aceptar decir, ya, sí, me uno a tu equipo,
Y luego digo, vaya, lo que hay acá es lingüística misionera. Es un campo nuevo. Y entrar en ese campo, es justamente investigar qué bibliografía hay, cuáles son los grandes maestros, leerlos. Si puedes, porque muchos de ellos están vivos, contactarte con esos grandes maestros, escribirles. La gente es muy afable en relación con, oye, estoy investigando esto, te dan textos, te ayudan. En esto, por ejemplo, en este mundo de la lingüística misionera, para mí ha sido fundamental Klaus Zimmermann. Y eso que Klaus Zimmermann ya es emérito, está jubilado, me ha ayudado de una manera. Ay, te cuento, Lucía, porque esto es un buen dato agilero, porque a veces uno se puede frustrar y no hay que frustrarse. Me van a creer que el artículo que escribí para esa investigación de este grupo italiano fue rechazado, pero rechazado. Así, señora, ¿usted qué está haciendo acá? No, pero cuando te rechazan algo, así, el par de lectores ciegos. Me acuerdo que yo quedé helada. Me acuerdo que me dio mi segundo COVID, me dio trabajando en este artículo, me acuerdo, enero del 2022. En abril del 2022 me avisan el rechazo, con unos comentarios maravillosos, porque siempre en el rechazo va a haber un argumento y el argumento te enriquece el artículo. Se lo mandé a Zimmerman y Zimmerman no lo podía entender, pero ¿cómo? Lo típico, no corresponde a alguien que no te quiere. Mira, da lo mismo, a mí me dio lo mismo. Yo agarré todas las críticas y enriquecí ese artículo. ¿Y qué me sirvió ese artículo y esa investigación? Me sirvió para que ese artículo eh, sea publicado y sea publicado en una revista hiperindexada. Mira cómo son las vueltas de la vida. O sea, no para la investigación de los profes italianos, sino para una que va a aparecer ahora en el boletín de la RAE, imagínate. Y me sirvió para formular este proyecto. Porque llegado el momento yo tenía que presentar este proyecto y para este proyecto yo tenía dos alternativas. Como me había adentrado en este mundo y mira, con un rechazo y estudiando una cuestión absolutamente nueva, era trabajar con esto o trabajar con fraseología histórica, que era algo que me había llamado poderosamente la atención en mi tesis doctoral y no pude trabajarla. Y decidí trabajar con esto. Y es seguir estudiando, seguir investigando. Por ejemplo, ahora tengo que aprender mapudungun, pero menos mal que elegí en mi equipo gente que supiera. ¿A qué voy con todo esto de hablar de mi propia investigación? Que al momento de entrar a este mundo, como en el de Lucía con la paleografía o con el que sea, entras en un mundo donde hay autoridades, donde hay tratados, donde hay libros de texto, donde hay seminarios, donde hay congresos, donde hay profesores, en donde se pueden hacer estancias. O sea, hay que aprovechar el periodo formativo al máximo. Y en eso vas aprendiendo. Pero hay una cosa, uno nunca termina de aprender. Por ejemplo, la pregunta que me hizo recién Nerea. Yo todavía no lo sé, todavía no sé cuáles son esas escuelas escriturales y qué diferencias hay, pero ya va a llegar el momento en que las voy a aprender. Entonces, para esto hay que mantener esa curiosidad innata, hay que mantener esta cosa como de, ay, por ejemplo, ahora, a las 5:30, a mis 5:30 de la tarde, ahora son mis 3:14, a mis 5:30 me junto con el equipo, pero no es como, ay, qué pereza, me voy a juntar con el equipo. No, es jugar a armar Legos, si es eso. Entonces, no hay que perder eso, no hay que perder ese niño curioso. Ese niño curioso hay que mantenerlo. Y yo creo que los filólogos somos eso, somos niños curiosos y que nos lo pasamos bien. Muchas gracias porque, Jorín, lo que dices, las correcciones en los artículos sirven de muchísimo y hay veces que de primera lectura te pueden frustrar, te pueden hundir, puedes decir, bueno, ya no sirvo para esto, lo dejo, pero luego al ir volver a repasarlo la segunda, la tercera vez ya dices, si es que mira lo bien que me está quedando ahora comparado con lo que hice al principio. Sí, Y sobre todo eso, buscar algo que te guste y que te va a facilitar un montón los baches, porque baches a ver, va a haberlos. Y también, siempre. sí, y también lo que decías también a lo largo de la charla, que
es un camino solitario, pero saber acompañarse de gente y de cosas así como la Gile, creo que nos puede ayudar mucho a encontrar a gente que haga lo mismo y que esté mucho en nuestra misma situación, en poder llevar esos baches con gente que están pasando a la vez por ellos es muy importante. Es fundamental, o sea, nada mejor que una cofradía, nada mejor que una organización, un grupo. A mí me pasó, por ejemplo, imagínense, yo en Chile estaba sola, absolutamente sola. Un momento fundamental, y esto es otro consejo, los congresos. Un momento fundamental en mi vida fue ir a un alfal, el alfal del 2008 en Montevideo. Ahí vi que una gran amiga mía y colega, trabajamos en cosas muy similares, que es Daniela Lauría, estaba investigando lo mismo que yo, pero desde una perspectiva del análisis crítico del discurso. Y fue un regalo. Yo a ella la considero mi maestra. Y eso fue gracias a un congreso. Luego, en el congreso que les comentaba de Historia de la Lengua del 2009 en Santiago de Compostela, saber que existía Giles. O sea, que yo no estaba sola, que había gente, porque ustedes saben, los filólogos, los que nos gusta la historiografía y la historia de la lengua, somos muy pocos, somos los raros, somos outsiders por lo general. Entonces, descubrir que esos pocos se juntan y que tienen un grupo y que organizan un congreso una vez al año en donde puedes beber de otras escuelas, de otras lecturas, enterarte de otros autores y hacerte amigo, gracias a los amigos, quizás acceder a estos tutores, a estos directores, a estos maestros. Por ejemplo, para mí fue fundamental en el Agile del 2013 en Salamanca oír la conferencia inaugural que dio Pepe Gómez Asensio sobre historiografía lingüística. Fue una iluminación. Y estas cosas, ¿cómo se dan? Sobre todo los que estamos lejos. Hay gente, o sea, estamos todos en lugares, ¿no? Y que tenemos que movilizarnos y todo. Pero imagínate, nosotros los que estamos al otro lado del Atlántico y estamos en el hemisferio sur, estamos muy solos. Entonces, estos congresos, estas instancias, wow, vas encontrando nuevas escuelas, nuevas teorías, nuevos libros. Yo soy súper pro congreso. Y sobre todo congresos de nuestras quintas. Ágile, historia de la lengua, historiografía lingüística, español del siglo XIX, carta, no sé si se me escapa alguno más, los codili, no sé, son instancias que nos ayudan tanto, tanto para formarnos. Así que yo los animo, yo sé que puede resultar a veces caro o te puede tomar tiempo, a veces uno viajando se enferma, pero vale la pena. Los mejores regalos vitales de mi historia como filóloga han sido en congresos y en esos cafés o en esas cenas, en esas cervecitas también ahí se van armando amistades y alianzas. Es súper útil, súper útil. Pues muchísimas gracias, Soledad, la verdad. Creo que sirve muy bien como broche para esta sesión de hoy. Em, y nada, así un poco para ir cerrando. em, Ay, perdón. Os recordamos que vamos a continuar en enero con los coloquios, que las fechas se avisarán próximamente por el correo y que si alguien necesita certificado de asistencia, pues que podéis escribir al correo de la Gile. De nuevo, Soledad, muchísimas gracias por esta charla porque ha sido súper interesante y súper amorosa Mm. y creo que nos sirve a todos de mucho. Oh, y ahí veo a Antonio aplaudiendo a Emma que me mandó una notita a la Cata. Los abrazo a todos y ojalá nos podamos, a Yurelkis también que está. Un abrazo a todos y a ustedes, Lucía, Nerea, un abrazo fuerte que se extienda a todos los agileros y gracias por esta invitación que me encantó mucho. A ti, gracias a ti. Abrazo.